las notas porque no he podido arrancar a calificar. Además es que estamos de maestría empezando y hay que presentar un montón de cosas y no. Entonces yo creo que les entrego la próxima semana. Otra cosa. Con respecto a lo que hablamos qué días del comunicado y eso, pues hablé con el representante de los estudiantes y me dijo que ese comunicado que yo les había comentado a ustedes que estaban rotando a nombre de él no lo había escrito. Entonces, y que la asamblea que se citaba en ese comunicado, que era hoy en la tarde, no es realmente para citar para mañana. Eso bien pedido. Entonces, pues para hacer esa aclaración porque él me lo mencionó. Listo. Bueno, vamos a arrancar. Recording in progress. Estamos en respuesta en frecuencia. Habíamos trabajado un poquito en diseño, pero trabajamos en diseño de filtros, pasadas y pasadas. Ayer estaba pensando cuando terminé esta clase que no hemos visto todavía ningún ejercicio de filtro pasa altas o pasa bajas, pero construido con un circuito de segundo orden. Entonces, pues vamos a ver si ahí seleccioné unos, a ver si nos sale. En todo caso, hoy quiero trabajar como un poco con el tema de resonancia. Ay, ahora no veo. Acá. Vamos a hacer el 3 del taller medio. Ahí se ve. Es muy sencillo, pero lo voy a usar como excusa para explicarles algo. ¿Dónde es que se cierra esto que está acá? Arriba a la izquierda. ¿Más? Más Tres círculos. Tres. Es que yo no veo nada. ¿Ahí? No. Abajo. Izquierda. Ahí. Bien. Entonces vamos a hacer el 3 del taller medio. Andrés, si quiere ponga a grabar, por favor. Vamos a darles unos minutitos, un minuto mientras lo copian y muy sencillo, pero solo para explicar una cosa. Profe, buenos días, ya inició la grabación. ¿Bien? Ya grabó. Vale.
Bueno. Entonces dice, un circuito RLC serie. Entonces tenemos R, L, C, serie. Es alimentado, bueno, con un condensador de 100 nanofarads. Es alimentado por una fuente de tensión senoidal de amplitud de 10. Voy a poner aquí este dato. E igual a 10 volts y ahorita analizamos qué significa. ¿Están viendo? No. Se conoce que cuando la frecuencia de la fuente es 1000 radianes sobre segundo, entonces tenemos, la fuente es de 10 volts. Y esa fuente en algún momento tiene una tensión de, una frecuencia de 1000 radianes sobre segundo. Cuando eso pasa, se obtiene la máxima corriente del circuito. Y la tensión del condensador es 100 volts. La tensión de este condensador es 100 volts. Calcule valor del inductor. Pero ahora ya léame. Hay que calcular. La L. La L, el factor de calidad, O sea, Q. el ancho de banda del circuito O sea, beta. y el valor de la resistencia. Y la R. Listo. Pues faltó Santiago. ¿Qué le habrá pasado? Aquí, profe, es que la clase de las 10 es virtual, entonces, pues, O está en modo prepartido desde ya. es- no, tranquilo. La próxima semana voy a convencer a la profesora de las 10 que haga la clase presencial la próxima semana. Ya. Santiago, ¿cuánto va a quedar el partido? Tengo un marcador. No sé, 2-1. Vale. ¿Ganando quién? Pues, no sé. Siquiera sabes de qué estoy hablando. Creo que gane Bolivia. No, De fútbol masculino, selecciones. no, profe. ¿Ya? Ni idea. Bueno. Muy bien. Sorry. No pasa nada. Bueno, listo. Entonces, tenemos un circuito RLC serie. Es un circuito de segundo orden, porque tenemos una L y una C. Entonces, a mí me interesa que ustedes como empiecen a entender qué puede ocurrir en un tipo de circuitos de estos debido a, pues, a la respuesta en frecuencia, el hecho de que las impedancias cambien con la frecuencia a la que están trabajando. Entonces, aquí tenemos esta resistencia que no varía con la frecuencia y tenemos este par de elementos que sí se pueden ver afectados por la frecuencia a la que estemos trabajando. Entonces, pensemos que si nosotros analizamos esto en el dominio de la frecuencia, o sea, si ponemos a esta bobina como una impedancia de J omega L y a este capacitor como una impedancia de J sobre, bueno, 1 o menos J sobre omega C. Entonces, pues, o sea, estos dos elementos de acá, ambos que están claramente en la parte imaginaria de los números complejos, pues se van a operar entre sí, ¿no? O sea, hay una operación que es una resta. Este tiene un valor de impedancia, este tiene un valor de impedancia negativo, y claramente puede existir una frecuencia en la cual esos dos elementos se anulen entre sí. Entonces, a donde voy es que lo importante y lo interesante aquí es empezar a ver que, entendiendo que el fenómeno de la resonancia es el fenómeno en el que en determinada frecuencia pasan valores máximos o valores mínimos en un circuito, pues esa frecuencia va a ser en la cual estos dos elementos se anulen, porque digamos que tienen una operación entre sí, que es una resta, ¿vale? ¿Qué pasará en esa frecuencia en la que estos se anulen? Pues entonces
estos dos de acá como conjunto, aunque cada uno tenga un valor de Z, se van a anular y la impedancia que estos dos van a tener va a ser igual a 0 en ese valor de frecuencia, ¿vale? Si estos dos en ese valor de frecuencia juntos tienen una impedancia igual a 0, significa que en total este conjunto de estos tres elementos pues va a tener una impedancia de valor R, que la R siempre está ahí puesta, ¿vale? Y por lo tanto, si para esa frecuencia estos dos, de los tres elementos, dos en conjunto, dejan de tener importancia en cuanto a la Z porque se están anulando, pues vamos a tener un valor de impedancia que sea el mínimo posible. O sea, no se puede tener impedancia más chiquita, sino cuando estos dos en conjunto se anulen y tengamos solamente la R. Y por lo tanto, eso significa que en ese valor de frecuencia, al ser la impedancia la más pequeña posible, pues va a pasar lo que, o sea, si tenemos una impedancia más pequeña posible, pues lo que puede pasar en el circuito es que pueden haber valores máximos o mínimos. En este caso, si tenemos una tensión fija, pues lo que va a ocurrir es que al tener la impedancia más pequeña posible, pues la corriente va a ser lo más grande que puede ser. Entonces, eso es lo que produciría el fenómeno de la resonancia en el circuito, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando los teníamos en paralelo? Cuando los teníamos en paralelo, ¿qué sucedía? Sucedía que tenemos la R, la L y la C, ¿vale? Entonces, la frecuencia de resonancia lo que hacía era que a estos dos elementos, como cuando yo los opero en paralelo, dos elementos, pues es la multiplicación sobre la suma, entonces teníamos J omega L por menos 1 sobre omega C, y abajo teníamos la suma, J omega L menos J omega C. Y entonces la frecuencia de resonancia era la que hacía que esta operación daba 0, y al dar esta operación 0, pues aquí teníamos un 0, y el paralelo que ellos formaban tendría infinito. Pues como tenía infinito el paralelo, era como tener dos elementos en paralelo que se comportaban como un circuito abierto. Pues aquí es lo contrario. La resta, digamos, la resta que se produce entre los dos elementos, como ellos están en serie, al dar 0, lo que hace es que la impedancia de 0, y por lo tanto se van a comportar como si fueran un corto. ¿Estamos o no? ¿Es eso claro? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es a calcular pues la Z equivalente que producen esos elementos para tratar de encontrar, digamos, su función de transferencia. Lo podemos hacer, si quieres lo hacemos en un momento y encontramos las cosas. También podemos usar el resumen, pero me interesa mucho que, listo, el resumen está ahí disponible y todo, pero que ustedes tengan la capacidad de analizar ese tipo de cosas, porque es que si no, el día que les salga un circuito que no esté en el resumen, se jodieron, porque solamente saben cómo aplicar fórmulas. Por eso es importante hacer el análisis. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo que hacemos es calcular la función de transferencia de la Z. O sea, usar la Z como función de transferencia. Y si usamos la Z como función de transferencia, pues significa que como B es igual a I por Z, pues entonces lo que vamos a meter es tensión de entrada, lo que vamos a tener, lo que vamos a tener es corriente de entrada, y tensión de salida, y calculamos la Z, ¿sí? y la analizamos. Muy sencillo, simplemente lo que haríamos sería pues usar nuestra Z como función de transferencia. Ahora, ¿en cuál dominio? Yo le recomiendo, me parece muchísimo más fácil, trabajar y desarrollar las expresiones primero en el dominio de la frecuencia S, porque las operaciones son muchísimo más sencillas. Entonces vamos a calcular la Z en el dominio de la frecuencia S. Entonces, ¿qué Z se forma acá? Se forma R más S por J. S por J, no, S por L, perdón. Más 1 sobre SC. ¿Ya? Vamos entonces ahora a organizar esto para tratar de que me quede como una sola fracción. Pues si yo quiero que esto me quede como una fracción, entonces lo que haría sería hacer que todo quede sobre SC, ¿vale? Entonces si lo ponemos todo sobre SC, tendría que multiplicar aquí por SC y aquí por SC. Entonces, me quedaría S, C por R,
Acá me quedaría S cuadrado C por L. Y acá me quedaría el 1. Y todo sobre SC. Y recuerden que las tablitas que hay de funciones de transferencia que forman filtros en el dominio de la frecuencia S, pues siempre están organizadas poniendo el polinomio en orden y dejando el S cuadrado solo. Entonces lo que haríamos sería dividir todo el CL para que este S cuadrado me quede solo. ¿Sí? Lo veo ahí parpadeando con cara de duda, ¿no? No. Listo. Entonces dividimos en CL y tendríamos. Entonces, si vimos en CL, pues este me queda solo. Voy a ponerlo de primero para empezar a organizarlo. Luego me queda la S, que está dividida en CL, o sea que la C se va. Me quedaría R sobre L. Y acá me quedaría 1 sobre CL. Todo sobre. Entonces dividí en CL. Acá me quedaría S por 1 sobre L. Pero entonces, si aquí abajo me queda 1 sobre L, bueno, vamos a escribir 1 sobre L y ya lo analizamos. ¿Listo? Listo. Y ahora lo que voy a hacer es que, digamos, ya tenemos esto a modo de típica función de transferencia en el dominio de la frecuencia S. ¿Por qué lo sé? Porque tenemos, realmente las funciones de transferencia que hay en la tabla tienen el polinomio abajo, ¿sí? Y quedó arriba. Pero ya les voy a decir eso qué significa. Lo importante es que el polinomio quede ordenado, S cuadrado, S y nada, y que el S cuadrado quede solo, ¿vale? Entonces vamos a la tabla a ver eso a qué tipo de filtro se parece. Vamos. Prefiero compartir pantalla. Es que de acá no alcanzo a ver. Pero en este computador no sé cómo se cambia eso. En configuración de extender o duplicar. Ah, la cagué. Pero todo mal. Venga, ¿están viendo el mouse? ¿Dónde está el mouse? No, pues ahí yo sé que está ahí, pero ¿en qué parte más o menos? No. Ahora está arriba. Ahí voy a minimizar, ¿cierto? No, más. Ah, no, ya me salió aquí cosas. Listo. Que dice mostrar. Es que en mi computadora hay una tecla arriba que lo manda a uno a la configuración y es re breve. Pero ven, le facilita a uno las cosas y ahora vuelve uno todo tonto para usar cualquier otra cosa. Bueno, pues voy a abrirlo dos veces ya. Si los están aquí, les voy a compartir la pantalla. Voy a abrir el resumen. Bueno, voy a abrir la tabla de función de transferencia, aunque creo que el resumen ahora incluye esa tablita en la parte de abajo. Sí, ahí está. Pues está. Para que la miren. Gracias. ¿Ya está ya? Sí. Listo. Ahí agrando. Ya. Listo. Entonces,
bueno, claramente el polinomio que estamos construyendo acá, pues va a corresponder a alguno de los que están en esta tabla. Como, fíjense que todos esos polinomios tienen la parte del s cuadrado, s y algo solo abajo, ¿no? Aquí nosotros nos dio arriba. Pero, ¿por qué nos da arriba? Porque el filtro que digamos que supone que construye este circuito realmente no está dado en la Z, sino que estaría dado en la Y, o sea, en la inversa de esto. Por eso el polinomio nos aparece arriba, porque nosotros decidimos calcular la función de transferencia que daba la impedancia, pero el filtro se construye en la admitancia, en el inverso. Digamos que eso no es un problema, siempre y cuando usted analice y entienda lo que está pasando. Lo que está pasando es que tenemos un circuito en el cual en determinada frecuencia estos dos elementos se van a anular entre sí. Y entonces al anularse, se comportan como un corto y por lo tanto la Z que hay acá es lo menos posible, que sería la R, ¿sí? O sea, entonces en términos de la Y, pues lo que tendríamos sería que o sea, que pasa el mismo efecto. En términos de la Y, lo que tenemos es que cuando esto se comporta como un corto, entonces la R va a ser la impedancia más pequeña posible y por lo tanto va a ser la admitancia más grande posible que puede tener el circuito, porque está al revés, ¿vale? Entonces, cuando tengan ese tipo de problema, lo que yo les recomiendo es, hallen la función de transferencia, no importa que el polinomio les quede arriba, eso lo que les está diciendo es que ustedes simplemente toman la función de transferencia al revés, pero la estructura del polinomio, que es tener, la estructura de la función de transferencia, que es tener el polinomio arriba, y algo aquí les va a decir qué tipo de filtro es. Entonces, ¿qué tipo de filtro es este? Pues el que tiene el polinomio abajo y arriba tiene un S. O sea, es filtro pasabanda. ¿Vale? Donde, pues, yo simplemente selecciono correctamente cada una de las cosas que acompañan a las S y encuentro los parámetros. ¿Vale? Entonces, aquí en este circuito, el beta va a ser R sobre L, el omega sub 0. Allá en el este dice que esto es omega sub 0 al cuadrado, o sea que hay que sacarle raíz. Omega sub 0 es raíz de 1 sobre LT. Y la K, pues me la va a dar allí lo que yo, o sea, yo tengo que hacer aparecer aquí las cosas. O sea, aquí tiene que aparecer beta y K, ¿vale? Entonces, para que aparezca el beta, lo que tengo que hacer es multiplicar por R, para que me aparezca el R sobre L. Entonces, yo lo que haría sería multiplicar por R arriba y abajo, de forma que aquí me quede beta, y esto va a ser la K. Entonces, yo sé que este circuito está en el resumen, y tal, y que ahí van a encontrar ustedes estos parámetros, pero me parece que empiecen como a poder hacer este análisis sencillito, porque es que, como les digo, si les llega a salir un circuito con un cambiecito que no esté en el resumen, entonces se me vuelven locos. Y tampoco quiero eso, que se me vuelvan ahí resumen dependientes, pero que puedan analizar. Es lógico que la K de 1 sobre R, ¿no? Porque pensemos, en la frecuencia de resonancia, el capacitor se anula con el condensador. Entonces, esos dos elementos dan una impedancia de 0. Y por lo tanto, la Z equivalente da R. Por lo tanto, la Y, o sea, el inverso, equivalente a 1 sobre R. Ese es el punto máximo, ¿sí? de la Y. Por eso la K da 1 sobre R. ¿Sí? ¿Sí me siguen? ¿Sí me están siguiendo arriba virtuales o voy muy rápido? El profe, no entendí sobre por qué 1 sobre R. ¿Cómo? No entendí bien por qué era 1 sobre R, lo que usted dijo. Porque, o sea, en la frecuencia de resonancia, lo que estamos diciendo es que estos tres elementos que construyen esta función de transferencia tienen una Z, ¿no? Y en la frecuencia de resonancia, este se anula con este y dan 0. Esa es la gracia de la frecuencia de resonancia. Encontramos la frecuencia en la que cancela los efectos de ellos. Y por lo tanto, la Z de la frecuencia de resonancia es R. O sea que el inverso, que es la función de transferencia realmente interesante, porque es la que pone el polinomio debajo, para darle la vuelta a esto, que es Y, que es la admitancia es el inverso de la impedancia, en la frecuencia de resonancia, pues va a ser 1 sobre R. O sea, el valor máximo que va a obtener esta va a ser ahí. Digamos que si nosotros nos ponemos a mirar,
al final, en Y, casi que podríamos tener, es un filtro rechazabandas, ¿no? Porque hay un instante en el que esto tiene el menor valor posible y en los otros instantes es más grande. Y en la admitancia tenemos un pasabanda, porque es el inverso de eso. O sea, cuando tengo un valor grande, pues el inverso es un valor pequeño. Y cuando tengo el valor más chiquito de Z, lo que tengo es el valor más grande posible de Y. Entonces, es lógico que la K de 1 sobre R, que sería el inverso de este valor. ¿Ahora sí o no? O muy rápido. Sí, señor. Sí, señor, gracias. Listo. Entonces, pues con los valores que tenemos vamos a encontrar cosas. Pues el problema me decía, bueno, me da el capacitor y me dice que para esa frecuencia de 1000 se obtiene la corriente más grande posible del circuito. Creo que era. O sea, se conoce que cuando la frecuencia de la fuente es 1000 se obtiene la máxima corriente del circuito. Entonces, ¿qué nos está diciendo en el problema? ¿Qué significa que obtengamos la máxima corriente del circuito? O sea, ¿de qué punto operativo me habla eso? Estamos en la frecuencia de resonancia. Claro, ¿cuándo más voy a obtener yo la máxima corriente posible, sino cuando obtengo la Z más pequeña? ¿Y cuándo obtengo la Z más pequeña? La frecuencia de resonancia, porque la Z es la suma de 3 cosas y en la frecuencia de resonancia 2 se me anulan. Pues tengo la Z más chiquita posible, pues es lógico que tenga la corriente más grande posible. O sea que omega es la frecuencia de resonancia. ¿Sí o no? ¿Por qué? Entonces, ¿por qué lo dudaron tanto? Arriba. Muy claro, ¿no? ¿O no? Entonces, si omega es frecuencia de resonancia, de allí ya puedo despejar la L. ¿No? Breve. Listo. Bueno, si ya tengo los 3 elementos, bueno, ya tengo la L y tengo la C, vale. A ver, ¿qué más puedo hallar directamente? R, Q, no, esto todavía no. Bueno, ahora vamos a mirar. En el problema nos dice que la tensión con la que yo estoy excitando este circuito tiene una magnitud de 10. Ahora vamos a ponerla a 0. Y que cuando trabaja esta frecuencia, esto, a omega sub 0, que es 1000, que lo importante es saber qué es la frecuencia de resonancia, la tensión que aparece en el capacitor va a tener una magnitud de 100. ¿Vale? Entonces, tenemos una fuente de magnitud 10 y que está operando a la frecuencia de resonancia. Entonces ya sabemos que eso, o sea, ya pudimos hallar L porque entonces con la frecuencia de resonancia la C encontramos la L. Entonces ya sabemos aquí la omega K. Entonces, es un punto operativo en particular. O sea, básicamente conocemos la tensión de la fuente de acá, conocemos estos elementos y conocemos esta tensión acá. Entonces, traten de encontrar lo que puedan del circuito. ¿Realmente qué me haría falta del circuito completo? La R, ¿no? Lo único que me hace falta. Entonces, sabemos que estos dos elementos se anulan a esa frecuencia. ¿Vale? Entonces, la pregunta sería, ¿cuál R va a hacer que, poniendo aquí una fuente de 10, aquí aparezcan 100? Pues traten de hacer la malla y traten de despejar la R con la información que tienen. Una vez hallada la R, ya se pueden hallar los otros parámetros. ¿Listo? Les doy 4 minutos para que traten de encontrar, por lo menos plantear. Una pregunta. Sí, señor. Yo creo que es que necesitamos que la fuente de la sinusoidal. O sea, nosotros al pasar al caso no iremos dividido entre raíz de 2 para trabajar. Bueno, sí, tiene toda la razón. Si lo dividimos en raíz de 2, entonces, pues, este también lo dividimos en raíz de 1. ¿Listo? ¿De acuerdo? Está bien. Que la fuente sea sinusoidal, lo que me está diciendo es que estoy excitando, pues, con una fuente que tiene una frecuencia. O sea, sí, es una fuente sinusoidal. Pero sí, lo del raíz de 2 se lo acepto. ¿Es claro lo que hay que hacer, señores y señoras?
virtuales. Les voy a dar una pistica para que no se me vayan a perder. Yo tengo numéricamente toda la información del capacitor. ¿De acuerdo? Y tengo la tensión. O sea, en el capacitor, la ley de Ohm dice, V del capacitor es igual a la corriente del capacitor por la impedancia del capacitor. Yo ya tengo la tensión, ya tengo toda la impedancia del capacitor, pero me falta la corriente. Entonces, la clave está en tratar de expresar esa corriente. ¿Cómo vamos a calcular la corriente? Sabemos que es la máxima, pero no sabemos el valor numérico. Vamos a tratar de calcular la corriente del circuito. Pero, ¿qué pasa en esa frecuencia? Estamos en la frecuencia de resonancia. Entonces, se anula capacitor y se anula bobina. Y por lo tanto, podríamos expresar la corriente en función de la fuente y de la impedancia total. ¿Cuánto es la impedancia total en ese punto? R. O sea que la corriente la podríamos escribir en términos de la fuente y la R. Y ahí esperamos la R. A ver si lo pueden plantear. Profe, disculpe, ¿por qué le puso a 0 grados en el voltaje del capacitor? Ah, bueno, sí tiene razón. Realmente aquí esto no es a 0 grados. Podría ser a cualquier valor. Pongámoslo teta. Este lo puse este de referencia y este lo puse a teta. Listo, profe. Bueno, ¿cómo plantearon? Pero bueno, nada, no.
Mira. Sí, Sí, bueno, a ustedes tres ya les reconozco la media acá, pero a ustedes, bueno, pues, los saludo por el no. Bueno, vamos a plantearlo porque lo veo perdido. Entonces, voy a borrar acá. Entonces dice lo siguiente. La idea es tratar de analizar el circuito y expresar lo que podamos. Entonces, nosotros sabemos que tenemos la tensión en el capacitor. La tensión en el capacitor es 100. Bueno, voy a escribir primero en letras. Fasorialmente, la V del capacitor es igual a la corriente del capacitor, que es la misma corriente de todo el circuito, que están en serie, por la impedancia del capacitor. ¿Vale? ¿Cuál es la tensión del capacitor? Ahora, ¿ustedes me están viendo? ¿Cuál es? No. Ah, sí. Señor. Listo, entonces, ¿cuál es la tensión del capacitor? Es 100. Bueno, voy a pasarlo, como los ángulos no me importan, voy a o expresar el ángulo como teta o trabajar con magnitudes. Voy a expresar el ángulo como teta. Y ahorita miramos. Entonces tenemos la tensión del capacitor es 100 sobre raíz de 2 a un ángulo que no conozco. ¿Listo? La corriente del circuito, bueno, la Z del capacitor es menos J sobre omega C. Y como estamos trabajando en el punto en el que la corriente es máxima, el problema me lo dice, significa que la omega es la frecuencia de resonancia. Entonces, estos dos números son números que conozco. ¿De acuerdo? Y ahora la corriente. Entonces, ¿cómo vamos a expresar la corriente? Entonces, lo que decíamos, en la frecuencia de resonancia, digamos, si yo hiciera todo el circuito completo, para encontrar la corriente sería, pues puedo hacer esta malla, ¿sí? O sea, la corriente sería la V de la fuente, que es 10 raíz de 2 a 0. La V de la fuente es igual a la corriente del circuito por la Z equivalente, ¿vale? Que es R más J omega L menos J sobre omega C. Pero como estoy trabajando en la frecuencia de resonancia, pues estos dos se anulan y esto es cero. Esa operación es cero. O sea que la corriente, si paso yo esto para acá, va a ser igual a 10 raíz de 2 a 0 sobre la R, que es lo único que no conozco. ¿Listo? Entonces, puedo despejar la R de ahí. Voy a sacarle magnitud ahora hacia ambos lados. Magnitud. Entonces tendría que 100 sobre raíz de 2 tiene que ser igual a magnitudes, o sea, 10 sobre raíz de 2 sobre R. Esa sería la magnitud de la corriente. Esto sería la magnitud de la corriente. Y la magnitud de la impedancia del capacitor, pues que sería 1 sobre frecuencia de resonancia por C. Y ahí puedo despejar la R. Díganme cuánto es la R, el problema. Pero también díganme cuánto es la corriente máxima que hay en el circuito. Claro, señores virtuales. ¿Hay preguntas?
Este cero de acá, por ejemplo, esta operación de acá, o sea, esto no es arte de magia, ¿no? O sea, digamos, recuerden que cuando tenemos J omega L menos J sobre omega C, para encontrar cuál es la omega que hace esto cero, eso ya lo hemos hecho muchas veces, pues lo que hay que hacer es resolver esta operación. Yo paso los J para allá, entonces tengo omega L es igual a 1 sobre omega C. Y aquí uno despeja, y pues omega le da raíz de 1 sobre LC. O sea, por eso es que la frecuencia de resonancia en todos estos circuitos es siempre 1 sobre raíz de 1 sobre LC, porque es lo que hace que esta operación de cero. ¿Sí? ¿Cuánto le dio la R? ¿Cuánto le dio la R? Es que no, o sea, como que me apretan más. ¿Cuánto le dio? Y, ¿Y qué pasa? Está en medio mil. pero es una resistencia. ¿Y qué pasa? ¿Tenerlo ahí? Y la mamá. ¿Puede qué? ¿Tenerlo ahí? ¿Cómo así la I? O sea, Ah, no, no. No, es 1000. Pero es que aquí le sacamos la, o sea, aquí le sacamos la magnitud. Cuando yo le saco la magnitud a esto, o sea, el menos J, digamos, tener ese menos J es lo mismo como si factorialmente tuviésemos esto así. ¿Vale? Entonces, cuando yo le saco la magnitud, me quedo con el 1 sobre omega t sobre. ¿Listo? Entonces, es 1000. ¿Listo? Listo. Y bueno, ya teniendo la R, y ya la calculamos, pues podemos hallar, bueno, los había borrado por aquí, pero ya estaban escritos cómo calcular la beta y cómo calcular la Q. ¿Listo? Dígame cuánto da este número. Este número es la magnitud de la corriente máxima. Que es 10 sobre raíz de 2 sobre 1000, o sea, 10 sobre 1000, o sea, 1 sobre 100. O sea, 1 sobre 100 es 0.01 sobre raíz de 2, ¿sí? Es 0.01 sobre raíz de 2. O sea, lo que quiero que vean es la corriente máxima, pues se dio cuando estos se anulan y queda la fuente sobre la resistencia. Esa es la magnitud de la corriente. Listo, dudas, preguntas, allá arriba. Conceptualmente entiendan el problema, porque, o sea, la idea, lo tratamos de hacer así para que no sea como una cosa mecánica ahí de usar el resumen, sino entender, digamos que tiene un punto operativo, entonces tratar de entender qué significa ese punto operativo. Entonces, fíjense, en la frecuencia de resonancia estos dos se anulan, pero no significa que los elementos desaparezcan, los elementos están ahí. Lo que pasa es que la impedancia de este da un valor J y este da un valor por menos J. Entonces, en el equivalente se cancelan, pero los bichos están ahí, los elementos están ahí. Entonces, aquí hay una tensión y aquí hay una tensión. ¿Vale? Listo, ¿preguntas? Porque vamos a pasar a otros. Vayan. ¿Sigo? Profe, pues, Profe, disculpe, ¿cuánto da la R? 1000. Muchas gracias. después de que yo paso esa frecuencia de resonancia, ya no tendría la misma I máxima, ¿cierto? O sea, Ahí variaría. a cualquier otro valor al que usted trabaje, la corriente va a ser más pequeña. ¿Sí? ¿Por qué?
porque este término de acá ya no le da 0, este término de acá le da un número. O sea, le va a dar 1000 más J por algo. Y al hacerse esto más grande, al haber más impedancia, pues es lógico que la corriente baje. En este punto operativo, esa fue la corriente máxima porque era lo que hacía que estos dos, esta suma diera 0. Entonces, es lo más chiquito que yo puedo tener acá, es cuando esto se anula. Entonces, yo puedo poner los mismos 10 volts, pero trabajo con frecuencias más pequeñas o más grandes que 1000 y la corriente va a ser más chiquita. Ese es el punto en el que la corriente es más grande. Pues. Bueno. Profe, disculpe, no sé si esté mal, pero ahí me da 10.000 la resistencia. No. Ok. Ah, es que era 10 sobre raíz de 2. No, queda bien, era mal. ¿Qué le ha puesto? ¿Puso aquí 100? Ok. Es un único que en las unidades de la capacidad. Ah, sí, bueno. Ah, sí, listo. Claro, capacitores 100 por 10 a la menos 9, ¿no? Bueno, listo. Si no hay más preguntas, paso a otro ejercicio. Vamos a hacer el 9 ahora del taller medio. Los pongo. ¿Armado? Sí, ya. Entonces, busquen el 9 del taller medio. Ya. Ah, sí. Listo, voy borrando aquí el tablero y vayan buscando el 9. Hoy les cuento que hoy ya terminamos taller medio. O sea, ya nos vamos a ir al pro. O sea, el tema ya, segundo tema ya casi acá, pues más o menos. Por ahí 2 clases y arrancamos con el tercero. Así que aprovechen para preguntar, para... Yo creo que este sábado no, pero de pronto el siguiente haríamos un tallercito. ¿Este no? No, este no. ¿Qué? ¿Este? Sí. Ah, bueno, mejor, entonces que no haya taller. Que no pueden igual. ¿De qué tienen? Teoría. ¿Con quién la están viendo? Clásico. Me dio a mí también. Bueno, punto 9. ¿Y la perdió, profe? No, la pasé. La pasé, pero con Chacón fue que me pasó que yo les conté a ustedes. Sí, lo de que con Chacón descubrí que la calculadora resolvía ecuaciones. Nos puso un punto así de, era como, halle la distancia para la cual la partícula tiene como, Yo creo que yo hice parcial. como o sea, la fuerza magnética va a ser, usted la podía mover en un eje y había un punto X y entonces era o el infinito, que era la respuesta trivial, o un punto X ahí puntual. Y pues eso, hacerlo en la ecuación era súper difícil. Tiene montado varios de esos parciales antiguos. Los hemos mirado para ver. Eso fue ya hace ratico. Yo debe haber visto, yo me grabé en el 2012. Entonces, eso fue por allá en el 2008. La salida de parcial. Sí. La nota era esta. Bueno, Pero voy a ir copiando el circuito, ¿no? ahí está la primera nota, pues.
Entonces dice, para el circuito de la figura, calcule la frecuencia de resonancia, todo, frecuencia de resonancia Q y ancho de banda. Frecuencia de resonancia y beta. Para ustedes les dé un circuito cualquiera, digamos, los ejercicios que nosotros hemos hecho, por lo general indicamos que es la entrada. O sea, decimos, bueno, tenemos una tensión y tenemos una salida de tensión aquí. Entonces, la entrada de la tensión, la salida de tensión. Habrán otros en los que le pongan ustedes de entrada una tensión y la salida una corriente, ¿vale? Aquí hay ejercicios en los que le ponen a usted el circuito y no le dicen cuál es la entrada ni cuál es la salida. Entonces, cuando eso pase, lo que hay que hacer es encontrar la Z, como la impedancia equivalente del circuito. Y para encontrar la impedancia equivalente del circuito, pues nosotros lo que suponemos es simplemente como B es igual a I por Z. Entonces, una manera es sencillamente decir, bueno, hago que entre una corriente, la función de transferencia es la Z, y por lo tanto que salga la tensión, pero la tensión acá. O sea, como decir, bueno, vamos a suponer que aquí tenemos una corriente de entrada, y entonces, ¿qué tensión aparece en estos terminales? Producto de que aquí está la Z, porque esto sería como decir, bueno, yo hago entrar una corriente al circuito y quiero ver cuál tensión produce acá la impedancia equivalente que ese circuito está representando. Es algo así. Es tratar de ver todo el circuito, qué Z equivalente tiene. Entonces, eso es una manera. Ahora, puede pasar lo que nos pasó en el problema anterior, que es que nosotros hallemos la función de transferencia y el polinomio de arriba. Entonces, sencillamente, si el polinomio de arriba es porque el filtro realmente está, digamos, actuando en la admitancia, o sea, en el inverso. Pero no hay pierde. Fíjense que al final, que la S cuadrado y eso de arriba, igual es súper fácil ir a la tabla y sacar los parámetros de allí. Entonces, ¿qué hay que hacer acá? Plantear el circuito. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos la corriente entrada. Aquí tenemos una corriente que es B2 sobre 2, porque aquí tenemos una fuente. O que la B la puedo expresar a partir de lo que hay acá y puedo hacer la malla. ¿Listo? Eso sí, súper recomendación de siempre, trabaja en el dominio de S, es mucho más fácil. Entonces, este de acá, que es 2 henrios, pues va a ser 2 por S. Este de acá, que es un farad, va a ser 1 sobre S por C, o sea, 1 sobre S. Esta resistencia, pues, de 1. Y esta tensión, pues, depende de esta de acá. Y listo. O sea, lo que hay que hacer es, planteado esto, hagan las mallas hasta encontrar la corriente sobre la tensión, que eso va a ser la Z equivalente, y eso les va a dar un polinomio, y traten de expresar ese polinomio dejando el S cuadrado, y cuando lo tengan, lo comparamos con la tablita y sacamos los parámetros. ¿Listo? Les doy unos minuticos.
¿Alguna pregunta del procedimiento? ¿O lo tienen claro arriba lo que estamos haciendo? Ahora que viene la más acá. Sería esta acá, el PDI y esta. Sí, sería B por B sobre 2. Pero B sobre 2 lo podemos expresar como la tensión que hay en la onda, que sería 2S por I. Entonces, se va a Sí. Esta sería la corriente bajando. Entonces ya podemos hacer la malla. Bueno. ¿Cuál es la corriente que baja? Sí. O sea, que la corriente que baja, ¿este por I o es? No, la cosa. La adelante que la menos. que viene, ese que viene. Entonces sería más y ese que viene. sí. Entonces ya tenemos aquí abajo, ya podemos hacer la malla. B out es igual a. La B. Con el 2 y el otro se va. Pero no, la verdad lo podemos expresar en función de I y el. Bueno, sí, pues aquí esto está interesante porque está pegado, aquí esta corriente no se quiere, pero entonces B también podemos expresar en términos de I. Ahí, la tensión de acá, en términos de la corriente.
Lo importante es que me quede pegado y ahí nada más. Bueno, voy aquí, ustedes sigan ahí juiciosos. Voy a escribir aquí para los que están virtuales, si alguno está perdido, pues por dónde arrancar. Entonces, pues la idea es hacer una mallita, ¿sí? Digamos, yo haría Vout es igual a 2S por corriente de entrada y venimos acá y aquí tenemos una corriente que baja. Voy a llamarla I2. Pero la corriente que baja es igual a IN más B2 sobre 2. Pero esta B la puedo expresar como, o sea, esta B que está acá, la puedo expresar como también IN y esta impedancia. O sea que IN, o sea que esta B va a ser, solo la B va a ser 2S por IN. Y todo esto va sobre 2, este se va con este. Y tendríamos que la corriente que baja por acá va a ser S más 1 por I. Por lo tanto, puedo continuar aquí con la malla que tengo acá. Esto sería más 1 más 1 sobre S, señora. No sería así. Porque Como, pero otra vez. en el hilo está ahí elementos de Pues yo en este no, yo veo que estas dos entran y sale esto. Esta más esta es la que baja. porque de las Sí, por eso, pero es cierto, esta y la que viene así. Esta menos esta y la que viene menos y uno menos. Y al final si yo me paro en este no me paro. Yo veo que esta más esta no.
¿Listo? Entonces, ¿qué continúa aquí? Simplemente ya tenemos Bout, ya tenemos aquí in, factorizamos in. La idea es pasar a dividir, ¿no? Porque queremos la z. Queda Bout sobre in y nos va a quedar la función de transferencia. ¿Y qué hay que hacer con la función de transferencia? Desarrollarla. O sea, tenemos 2s, luego hacer estas multiplicaciones para desarrollarla hasta que nos quede el polinomio. Pregunta, ¿el polinomio tiene el s cuadrado arriba o abajo? Arriba, ¿vale? No pasa nada. La idea es dejarle ese cuadrado solo y abajo, lo que quede abajo nos va a indicar qué tipo de filtro es esa función de transferencia. ¿Qué les dio abajo? ¿Un s cuadrado, un s cuadrado más algo? ¿Qué les dio abajo? S. O sea que si miramos las tablas, era lo mismo que el ejercicio anterior, es un filtro pasabandas, ¿vale? Y lo que, o sea, arriba nos va a quedar ese cuadrado más algo por ese algo es beta, y luego tenemos el omega sub 0, y ahí podemos encontrar las cosas. ¿Cuánto les dio beta? ¿Cuánto les dio omega sub 0? ¿Cuánto les dio Q? Beta es lo que multiplica la S. ¿Cuánto les dio? 2/3. ¿2/3? Sí. ¿Listo? ¿Cuánto les dio omega sub 0? Ok, ¿qué? 1/3, pero eso es omega sub 0 al cuadrado. Toca sacarle raíz. Raíz de 1/3, ¿cierto? Y Q, pues es este sobre este. Que da raíz de 3/2. ¿Listo? Unidades. Entonces, omega sub 0 es más fácil. ¿Qué unidades tiene? Una frecuencia, o sea. Listo. Unidades de Q, también re breve. ¿Qué unidades tiene Q? Bueno, más bien, ¿qué unidades tiene el beta? Es una distancia en frecuencias, o sea, también es radianes sobre segundo. Y si Q es este sobre este, pues ¿qué unidades va a tener? Ninguno, porque cancela las unidades. ¿Cómo es que se dice cuando no tiene unidades? Adimensional. Vamos a resolver Y es la que va. 12S más 1 más S por... Listo, pues aquí ese factorícelo, ese factorícelo. ¿Hay preguntas de los virtuales? No, profe. Bueno, vayan haciendo el 6. El 6 tiene también un poco que da en el circuito y hay que, en este caso, es un poquito diferente porque en ese le dan a usted la función de transferencia y hay que encontrar los valores. Entonces, arranquen el 6. Los que no han terminado lleguen a la respuesta todos. O sea, nadie puede no llegar a la respuesta. Y ya hacemos el 6. Pero los que ya terminaron, pues vayan haciendo el 6 para que no se aburran. Hay una cosa, pues como experiencia de estudiante de circuito 2 en algún momento, un error que, o sea, que luego, además, a mí casi me pasó varias veces haciendo ejercicios y luego como profesor
me da risa verlo en los cuadernos y en los exámenes de los estudiantes. Es una estupidez, pero pasa tanto que se lo voy a mencionar. Y es como cuando desarrollamos los ejercicios en el dominio de S, hay muchas veces que queda, por ejemplo, aquí, 2S por I, ¿vale? Pues la gente que escribe feito pone la S así. Y esa S, 2 líneas más abajo, se convierte en un 25. O sea, las cantidades de veces que yo lo he visto en parciales es una locura. Entonces, ¿qué hacía yo como estudiante para no confundir mi S con un 5? Por eso es que yo hago este mamarracho así todo exagerado, ¿sí? Como otro, un Haga la amigo cursiva. hacía cursiva. Es definitivamente una de las mejores maneras a la cursiva fea, pero no se la va a confundir con un 5. Que vas bien elegante, profe. No, las cursivas son horribles. A mí me enseñaron, yo aprendí a escribir en cursiva y luego cuando abrí los ojos dije, ¿qué es esta porquería que Pues, hago? profe, por ejemplo, ese ejemplo de cursiva que hizo, lo hizo adrede feo, porque... Bueno, sí, un poquito. Por ejemplo, a mí me enseñaron, a mí me enseñaron en el colegio a escribir en cursiva, yo no sé por qué, y la P mayúscula me la enseñaron así. Por ejemplo, para escribir Pablo, la P mayúscula era así. ¿Eso qué es? Así me la enseñaron. Entonces, como ya después me di cuenta que era horrible todo la cursiva, me pasé a Un la... generador de Van de Graaff. Sí, más o menos. Como una rueda de Chicago. Listo. Vayan haciendo entonces el 6. ¿Qué van a hacer en el 6? El 6 me da la función de transferencia, ¿vale? Y me pide calcular L y alfa, que son el valor de la bobina y el valor de esa A que está multiplicando la fuente dependiente, ¿no? Fíjense que en ese problema pasa una cosa, y es que la resistencia que tiene esa tensión de Bx tampoco me la dan. Entonces, eso, ahí tengo que poner R. Y ese capacitor que está allá a la salida tampoco me lo dan, o sea que también úselo como C. Y hay que hallar esos valores. Arranquen a desarrollarlo y ya ahorita yo lo voy a hacer y lo voy a terminar yo en el tablero, ¿listo? Pero arranquen los que ya hicieron el anterior. Y los que no han terminado todo el mundo tiene que llegar a la respuesta, absolutamente todos. ¿Qué? No, lo van a hacer ustedes. Porque los ejercicios del semestre pasado, solamente yo de todos los profes puse eso y quedaron regulares. Entonces, ustedes lo van a hacer. Yo, de pronto esta tarde ya les dejo la tarea lista. Es que ha sido una semana muy jodida. Pero quiero dejarles eso. Porque ya vamos a terminar el taller medio y nos viene el ejercicio de taller que fácilmente puede quedar 1 o 2 clases y ya vamos al tercer tema. Entonces, pues ya. ¿Es el medio, verdad? Es el medio. Okay, diga básico. Pero no, es un problema del PDF. Yo lo cambio.
¿Y sucedió? A ver. Ah, bueno. La es porque los dos S, uno, es la multiplicación más mismo, uno de S, sería la suma 2, 12 y S. Entonces ahora tenemos esto, todo más, 2 sobre S, pero a veces multiplicarlo por S, cuadrado, pero ese también hay que meterlo, ¿no? Entonces súmele 2S cuadrado, 2S cuadrado realmente. Listo. Entonces ahora déjenle este solo. Toca dividirlo entre solo. Y todos los números vamos a dividirlos en 3. Entonces, el 3S cuadrado queda S cuadrado. Más. Abajo también queda dividido. Abajo ya se queda S. Listo. Esto es beta. ¿Bien? Y esto es omega 0 cuadrado. Por eso le sacamos raíz. Y beta de omega y la Q, pues es omega 0 sobre S. Bueno, voy borrando acá. ¿Todo el mundo lo pudo resolver? ¿Alguien no le salió este? Bueno, voy copiando el ejercicio. Y la función de transferencia que tenemos que conseguir es 3 sobre 1 más omega 2. Listo. Bueno, lo voy a resolver. Lo voy a resolver yo a mi manera. Lo podríamos resolver por S, lo podríamos resolver por J omega. La función de transferencia aquí me la están dando, digamos, al final en J omega, pero yo podría convertir esta S, por ejemplo, y hacerla más fácil. Voy a hacerla así, prefiero trabajar con S, me parece mucho más sencillo. Entonces voy a convertir esto a S. Y entonces lo que tengo que hacer es encontrar los valores que cumplan lo siguiente. Es 3 sobre 1 más S sobre 2. 1 más S sobre 5. Listo, entonces vamos a resolverlo acá. ¿Qué tenemos? Tenemos tensión de entrada. Aquí hay una bobina, como lo está haciendo en S, sería una bobina de SL. Resistencia, aquí hay una tensión. Esa tensión aparece acá, pero multiplicada por alfa. Y aquí tenemos la salida en un capacitor, del cual no me dan valor, así que vamos a ponerle 1 sobre S por C. ¿Listo? Entonces,
pues vamos a empezar a trabajar esto. Fíjense que la tensión que aparece aquí es la tensión que aparece acá, multiplicada por alfa y B out. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy primero a escribir Bx en función de Bin, porque eso me va a aparecer acá. Entonces, aquí, ¿qué? Divisor de tensión, está muy breve. ¿Listo? Divisor de tensión que me daría que Bx sobre Bin sería igual. Entonces, si hago divisor de tensión, sería este sobre la suma. O sea, R sobre R más SL. Y ahora en este circuito de acá, tengo esta tensión y también podría hacer un divisor de tensión, porque básicamente lo que tendría es que V out con respecto a esta tensión de acá, que sería alfa por Bx, es igual a, y hago divisor de tensión. Me queda 1 sobre SC sobre 4 más 1 sobre SC. ¿Y por qué me sirve esto? Porque a mi objetivo es hallar toda la función de transferencia que es V out sobre B, ¿vale? O sea, mi objetivo es encontrar V out sobre B. Pero V out va a ser igual a todo esto por alfa por Bx, ¿vale? Pero Bx lo puedo escribir a partir de esta función de transferencia. ¿Qué significa? Entonces, vamos a hacerlo así. Paso a paso porque ahí se me pierda. Entonces, V out, usando esa expresión, V out es igual a 1 sobre SC sobre 4 más 1 sobre SC por alfa por Bx, ¿vale? Simplemente pasé eso para allá. Pero Bx lo puedo expresar de aquí. Entonces Bx va a ser igual a la otra función de transferencia, que es R sobre R más SL por Bin. Y aquí me queda el Bin, pues lo paso a dividir y ahí tengo mi función de transferencia calculada. Muy rápido. Si alguien no entendió, me avisa. Porque quiero que todos sepan cómo llegamos acá. Aquí los voy a poner a ustedes a desarrollar esto, para simplificarlo. Pero ya básicamente aquí ya tengo la función de transferencia calculada. ¿Todo el mundo claro cómo encontramos eso? Sí, señor. Es un repasito. Lo que hice fue Bx en función de Bi. ¿Cómo lo encontré? Hice un divisor de tensión aquí. Bx es igual a Bi por divisor de tensión. R sobre la suma. ¿Listo? Ahora acá, V out con respecto a esta fuente. También puedo aplicar un divisor de tensión. Entonces, V out es esta fuente por el divisor de tensión. Ojo que esta fuente es alfa Bx. Me queda la. Entonces ahora lo que quiero es escribir V out sobre Bi. Entonces, ¿qué dice? Dice, V out es función de transferencia por alfa Bx, o sea, V out es función de transferencia por alfa Bx, pero Bx lo escribo de acá como esta función de transferencia por Bi. Entonces, aquí me queda el Bi y lo paso a dividir. Y listo. Fíjense que básicamente lo que dice, si ustedes lo miran así con cuidado, es casi que operar dos funciones de transferencia que dan, las dos funciones de transferencia que da este divisor de tensión y este divisor de tensión, teniendo en cuenta la ley. Mucho más rápido que ponerme a hacer mallas o ponerme a hacer un nodo, no sé, ¿sí? Entonces ahora, si usted entendió cómo llegar hasta ahí, lo que le pido es que esto hay que desarrollarlo, porque aquí tengo una S abajo, tal. Entonces, hacer las operaciones necesarias para tratar de llegar a una expresión que se parezca a la forma como está esta estructura. O sea, algo sobre 1 más S sobre algo por 1 más S sobre algo. Traten de manipularlo y ya analizamos lo que nos da y llegamos a la respuesta.
Ya le subí una nueva versión del resumen, ¿no? Está más bonito, arreglado, más completo, para que le impriman. Yo creo que vale la pena tenerla. Toca salir de, o sea, ese uno sobre el sobre el D, toca partir. El 1 sobre ese C, o sea, lo primero que yo haría es multiplicar por ese C de arriba de abajo, porque ese 1 sobre ese C ahí dividiendo no me dio para eso. Pero tengo que mantener. Pues está aquí bien. Eso. Y pues al final lo que hay que hacer es como dejar el S más algo. Entonces, lo que haría sería. Fíjense que la función de transferencia es 1 más S sobre algo. 1 más S sobre algo. Entonces, ¿a qué me voy a poner a multiplicar? Y la función de transferencia ya viene separada. Entonces, yo esto por aquí no me meto. ¿Para qué? Las tengo separadas. Lo que haría sería, hay que dejar el 1 más S. O sea, por ejemplo, aquí hay que lograr que quede 1 más S por algo. O sea, lo que haría sería como dividir en R arriba de abajo para que me quede 1 más S por 4. No. Sí. Listo, posible camino. Vamos a ayudarles ahí para. Ah, bueno, mentira, esperen, miro aquí. Queda otro que se puso a multiplicarlo de abajo. ¿Qué? O sea, tenemos esto, ¿no? Y a donde tenemos que llegar es a compararlo con esta expresión. Pero miren que esta expresión tiene 1 más S y aquí 1 más S. Separadito ya. Ustedes no se pongan a multiplicarlo acá. ¿Para qué se pueden multiplicarlo? Ya están separados. ¿Sí? Entonces,
¿Qué haría primero? Primero, clarísimo sería este 1 con el S abajo dividiendo, no, eso hay que quitarlo, ¿vale? Entonces, multiplicamos por SC de arriba y por SC de abajo. Entonces, arriba me quedaría 1, aquí me quedaría 4C por S, más 1. Porque definitivamente ese SC dividiendo no me sirve, ¿vale? Y acá eso está multiplicado por alfa R sobre R más SL. Pero lo que les digo, o sea, la función de transferencia a la que tengo que llevar ya tiene separado las cosas. No se embolaten multiplicando cuando ya se lo separaron. Más bien, ¿qué hay que tratar de hacer? Que me quede 1 más S por algo. O sea, esto está como bien, ¿no? Pero aquí el S, hay un R. Este R debe irse. La idea es que quede 1 más S por algo para poder compararlo. Entonces, ¿qué haría? Para quitar este R, dividiríamos en R arriba y abajo, ¿vale? Entonces me quedaría. Este es S 4C S más 1. Y acá me quedaría. Si divido en 1 sobre R para quitar el R acá, me quedaría 1 más S L sobre R. Y de arriba seguiría el R también y me quedaría como alfa. Entonces ya podemos empezar a comparar, porque miren, aquí tendríamos, tenemos 1 más S por cosas y 1 más S por cosas, que es la misma estructura que tenemos acá. Y arriba tenemos un valor. Entonces, de entrada ya podemos afirmar que alfa tiene que ser igual a 3. De 1. ¿Listo? Porque la estructura ya es la misma. Ahora, hay dos opciones en este problema. Que esta parte de acá, voy a resaltarlo en verde, este polo de acá, verde, corresponda al primero o que corresponda al segundo. Y que este polo de acá, que voy a resaltar en rojo, corresponda al primero o que corresponda al segundo. Son dos casos posibles. Porque, por ejemplo, si el verde corresponde al primero, entonces 1 sobre 2 sería igual a 4C. Y 1 sobre 5 será igual a L sobre R. O la otra posibilidad, que este corresponda a este, y entonces L sobre R sea igual a 1 sobre 2, y que 4C sea igual a 1 sobre 5. Son dos posibles soluciones del problema. Entonces, hagan las dos soluciones y van a tener dos resultados que son correctamente válidos. ¿Qué pasó en...? Miren, bueno, mientras lo hacen les voy a mostrar ahorita el pelado del semestre pasado que lo resolvió, ese problema quedó mal resuelto. Les voy a mostrar dónde él se equivocó para que veamos eso. ¿Listo? Entonces terminen y hay dos soluciones del problema. Lo único es que alfa sí es igual a 3. ¿Y por qué puedo garantizar que alfa sí es igual a 3? Porque la estructura de las dos ecuaciones que voy a comparar ya son iguales. Alfa tiene que ser igual a 3. Aquí ya tenemos 1 más S por algo, 1 más S por algo. ¿Listo? Entonces resuelvan el problema. Son dos posibles soluciones. Y ya les muestro el error del chico del semestre pasado. Ah, qué madre. No, mentiras. No porque me toca, no tengo en el Google Drive, pero no, me toca hacer un millón de cosas. Pero bueno, fíjate, las explico. ¿Cuál fue el error de
Entonces voy a anotar aquí, por aquí arriba, las dos posibles soluciones. Pues ya quedó. ¿Hay preguntas arriba virtuales? Señor. ¿No? Entonces, la idea es hallar L, pero bueno, también vamos a hallar R y C. Les va a pasar que L y R van a quedar relacionados el uno con el otro. Entonces, la primera solución. Deme una de las soluciones. L igual a R medios. L igual a R medios. Listo. Porque quedan conectados necesariamente. Y C igual a 1/8. ¿Para? Y esto pues quedan relacionados entre sí. Si se es un octavo, L sería R. Listo. Sí. Y acá la otra solución es que L es igual a Ahí sí R medios. R medios y C igual a 20. Listo. ¿Qué le pasó al estudiante que resolvió el ejercicio el semestre pasado? Y yo estaba mirando los videos y me acuerdo de ese error. Él iba aquí, iba acá, en este paso. Entonces dijo, bueno, mi función de transferencia es alfa por R sobre 1 más 4C por S. Y acá tendríamos R más L por S. Y ahí, en ese punto del despeje, digo, bueno, voy a igualar. Entonces digo, esto pues sería igual a 3 sobre 1 más S sobre 2 y 1 más S sobre 5. Y lo igualó. Pero, ¿cuál es el problema de igualarlo en ese punto? Que estructuralmente la ecuación todavía no son iguales. Entonces él llegó y dijo, bueno, las igualé. Entonces, este es igual a este, ¿no? Y este es igual a este. Entonces, recuerdo en la presentación que él hizo, ponía R, o sea, sobre todo el segundo, R más L por S es igual a 1 más S sobre 5. Y decía, entonces L es igual a 1 sobre 5. ¿Cuál es el problema? Que aquí yo no puedo comparar esto con esto. Y él decía, bueno, entonces, si es así, entonces R es igual a 1 y L es igual a 1/5. Pero estructuralmente las dos ecuaciones no son todavía iguales. O sea, la forma general en la que yo puedo realmente comparar las cosas es en la que yo digo, en la que yo tengo aquí 1 más algo y 1 más algo. ¿Sí? Hacía falta dividir aquí la R para que, como nosotros, llegáramos a una forma que sí es completamente comparable, ¿vale? Y entonces, si uno da ese paso antes, pues está comparando cosas que todavía no son iguales. Al final, la respuesta de R igual a 1 y los valores que él le dio, no es que esté mal. Lo que pasa es que es una solución evaluada específica de todas. O sea, nosotros encontramos las dos generales que cubren a todas. ¿Sí? Adentro de estas hay infinitas soluciones. Por ejemplo, si R vale 400, yo puedo encontrar el valor de L. ¿Sí? Y eso es una solución.
pero hay infinitas soluciones dentro de esto, porque realmente L y R quedan con una relación. Él terminó sin darse cuenta, al igualar esto con esto, evaluando a R igual a 1, y entró en una de las soluciones de toda la función de soluciones que existe, a la que nosotros sí llegamos, porque tenemos una relación entre L y R que abarca todas las posibles soluciones, ¿vale? Entonces, cuando vayan a comparar función de transferencia con una función de transferencia calculada, que hay muchos ejercicios así, traten de llevarla a igualarlas estructuralmente lo más parecido posible. Si tienen aquí 1 más algo, déjenlo en 1 más algo. 1 más algo, déjenlo en 1 más algo. ¿Cómo? Como hicimos nosotros, dividimos en la R para que ahí sí podamos comparar. Bien. ¿Listo? ¿Alguna pregunta final? ¿O todo claro? Bueno, listo. Entonces nos vemos el martes. Hasta luego, profe, gracias. Luego, estén bien. Recording stopped.